Bueno, esta es la clase 3 de la unidad 2, la primera parte. Continuamos con carbohidratos. La clase pasada habíamos visto que las unidades básicas de las que se forman los carbohidratos, los monosacáridos, son aldehídos o cetonas con varios grupos de alcohol. Ahora vamos a avanzar un poco más sobre esto. Vamos a comenzar esta diapositiva que es bastante compleja, tiene bastantes cosas, observando la aldohexosa que tenemos acá en el medio, la glucosa. Carbono 1 con el grupo aldehído, carbono 2, 3, 4, 5, 6, con cada uno con un grupo alcohol. Bien, entonces, ocurre que en solución acuosa hay una reacción espontánea, intramolecular, adentro de la propia molécula, entre uno de los grupos alcoholes del monosacárido y el aldehído o la cetona, en este caso el aldehído. Esta flecha muestra que este átomo de oxígeno, que en este caso está en la posición 5 de la glucosa, a través de esta reacción que les digo, resulta unido covalentemente al carbono 1, el carbono que tiene el carbono 1, que como consecuencia de esa reacción deja de tener un carbonilo, porque si no quedaría formando 5, no me sale la mano en la cámara, 5 enlaces covalentes, lo cual no es lo que ocurre para el carbono. Como consecuencia también de esa reacción, se va a formar un anillo, porque dos átomos que en principio estaban lejanos en esa molécula pasaron a juntarse. Vamos a empezar mirando acá a la derecha. Se formó una forma cíclica, una forma anillo del mismo monosacárido. Vamos a seguir la estructura de esta forma cíclica siguiendo los números de los átomos de carbono, que son los mismos números del 1 al 6 que estaban acá en la forma abierta o la forma lineal del monosacárido. Veamos que el carbono 1, ¿verdad?, está unido al carbono 2, por supuesto, pero también quedó unido, como decíamos hace un momento, al átomo de oxígeno unido a su vez al carbono 5. El carbono 1 unido al átomo de oxígeno que se une al carbono 5. Y así se forma el anillo. Y ese carbono 1, que como decíamos recién, no puede estar haciendo 5 enlaces covalentes, quedó unido ahora por un único enlace covalente al átomo de oxígeno que antes era el oxígeno carbonílico, este de acá. De manera que ahora, en vez de ser un carbonilo, pasamos a tener un hidroxilo, 1H. Ese carbono 1 finalmente también está unido a un átomo de hidrógeno, el mismo que estaba previamente. Bueno, si seguimos el anillo, tenemos el carbono 2, que está en realidad igual a lo que estaba antes, el 3 tampoco cambió, el 4 tampoco cambió, el 5, del que ya hablamos, unido al oxígeno que ahora hace puente con el carbono 1. Y finalmente el carbono 6, que queda igual que lo que estaba, solo que ahora queda, en el contexto de la formación del anillo, este carbono 6 en este caso queda por afuera del anillo. Fíjense ustedes que nos queda un anillo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos, pero de los cuales uno es un átomo de oxígeno. Entonces el sexto átomo de carbono queda fuera del anillo. El anillo está formado por 5 átomos de carbono y 1 de oxígeno. Fíjense también que ahora el carbono 1, el que antes tenía el aldehído, el carbono 1, quedó unido a 2 átomos de oxígeno, a 2 átomos de oxígeno diferentes, uno por afuera del anillo y uno que cierra el anillo. Esa situación particular de quedar unido a 2 átomos de oxígeno es lo que nos permite, cuando el monosacárido está en su forma cíclica, distinguir al carbono que en la forma abierta tiene
el carbonilo. Porque ese carbono, ese átomo de carbono en los monosacáridos es un átomo de carbono especial, que tiene un nombre especial. Es lo que se denomina el carbono anomérico. Acá lo tienen escrito. Anomérico. Es el átomo de carbono que en la forma abierta del monosacárido tiene el carbonilo, aldehído o cetona, en este caso es un aldehído, y en la forma cerrada se lo distingue porque queda unido a 1, 2 átomos de oxígeno diferentes. La forma cerrada y la forma abierta en solución acuosa, no cuando tenemos el monosacárido sólido, ¿verdad? En solución acuosa se interconvierten. Están permanentemente en equilibrio. Es un equilibrio relativamente rápido, pero tampoco rapidísimo, y que no necesita catálisis enzimática. Acá tenemos, vamos a ver ahora la fórmula de la izquierda. La fórmula de la izquierda es cíclica también y es aparentemente igual a la de la derecha, excepto que el hidroxilo unido al carbono anomérico está orientado en una dirección diferente. ¿Ven? Acá está para abajo y acá está, bueno, se dice ecuatorial en relación al anillo. Cuando se cierra, cada vez que una molécula de glucosa en la forma abierta reacciona para dar la forma cíclica, puede ocurrir que se cierre de esta manera, a la derecha, o de esta manera, como está a la izquierda, dando las variantes que se denominan alfa-glucosa y beta-glucosa. Estas dos variantes, alfa-glucosa y beta-glucosa, en solución acuosa rápidamente se ponen en equilibrio entre sí, porque ambas están en equilibrio con la forma abierta. A través de la forma abierta se interconvierten en una en la otra. La práctica de química de secundaria que quizá ustedes hicieron, que se llamaba la mutarrotación de la glucosa, es justamente eso, es la interconversión en solución acuosa de la beta-glucosa en la alfa-glucosa o viceversa, no recuerdo, y es un cambio que ocurre a lo largo de minutos y que puede ser seguido en base a la capacidad de esa solución de glucosa de rotar el ángulo de la luz polarizada, que es diferente para la alfa y la beta-glucosa. En solución acuosa, estos monosacáridos típicos, tales como la glucosa, se encuentran mayoritariamente en sus formas cíclicas y hay una pequeña cantidad de la forma abierta en equilibrio. ¿Se acuerdan de secundaria también, ya que estamos, de las reacciones de Tollens o la reacción de Felix, las reacciones de lo que se llama para determinar la presencia de azúcares reductores? Son reacciones donde se agrega un reactivo que es susceptible a sufrir reducción y esa reducción da un color, o en el caso del reactivo de Tollens da un precipitado de plata metálica. Puesto que ese otro reactivo se reduce, el azúcar reductor debe oxidarse. ¿Qué es lo que se oxida? En la glucosa en particular, el grupo aldehído, que pasa a grupo ácido carboxílico, que es una forma más oxidada. Por eso es que la glucosa es un azúcar reductor. En general, todos los monosacáridos que son aldosas son reductores, porque tienen grupo aldehído. Y eso ocurre, y a eso quería ir, a pesar de que en solución acuosa la proporción de moléculas que tienen el grupo aldehído como tal es baja, porque en la mayor parte de las moléculas tenemos la situación acá y acá, la situación del azúcar cíclico, donde en realidad no hay un grupo aldehído. Sin embargo, alcanza con la pequeña proporción que está en forma abierta, en forma aldehído, para que esa reaccione de las reacciones de azúcares reductores y después los equilibrios se van moviendo de manera que otras moléculas que estaban en las formas cíclicas
van pasando a la formaldehído, que a su vez reacciona para irse a ácido carboxílico y así. Por eso ocurren las reacciones de azúcares reductores. Entonces, en la forma cíclica no hay un aldehído presente, o si esto fuera una acetosa, no hay una acetona presente. Sin embargo, en el azúcar en solución acuosa, esa molécula está en equilibrio, que no requiere catálisis y que es relativamente rápido, con una forma que sí tiene un carbonilo libre. En el caso de las aldosas, ese carbonilo otra vez es un aldehído. Señalemos una cosa, que está bien señalarla, que es importante, que es que este hidroxilo acá, este hidroxilo unido al carbono anomérico en la forma cíclica o cerrada del azúcar, no corresponde a un grupo alcohol, no es un alcohol. Es diferente de los otros hidroxilos de la molécula, este, este, que sí son grupos de alcohol. Este hidroxilo unido al carbono anomérico no es un grupo de alcohol. ¿Por qué? Porque justamente el carbono que lleva el hidroxilo, el carbono anomérico, está unido a un segundo heteroátomo, está unido a un segundo átomo de oxígeno. No es un grupo de alcohol. Esto no pretendemos darlo en el curso. Esto químicamente, si quieren saber, se llama un hemiacetal, y si fuera una acetosa sería un hemicetal. Pero no es algo que sea, es algo que van a ver después en química orgánica. ¿Tá? Entonces, los monosacáridos derivados de aldehídos o derivados de cetonas en solución acuosa tienden a cerrarse, tienden a formar moléculas cíclicas. En esas moléculas cíclicas, uno de los grupos alcohol reacciona con el carbonilo, aldehído o cetona, de manera que el aldehído o la cetona ya no están, y se genera un nuevo hidroxilo que no es un hidroxilo de grupo alcohol. Sin embargo, debido al rápido equilibrio en solución acuosa entre la forma cíclica y la forma abierta, ¿verdad? Es como si el carbonilo estuviera presente de todos modos. Y en el caso de que ese carbonilo fuera un aldehído, estos monosacáridos son reductores, o sea, dan reacciones propias de aldehídos que se oxidan y pasan a ácido carboxílico. Ese carbono que lleva el carbonilo en la forma abierta y que en la forma cerrada queda unido a dos átomos de oxígeno, se llama carbono anomérico, y es algo que ustedes tienen que saber reconocer. Bien, acá tenemos 4 representaciones de la glucosa, ¿tá? Diferentes. Podemos reconocer el carbono anomérico, bueno, debí decir representaciones de la glucosa en una de sus formas cíclicas. Podemos reconocer el carbono anomérico, acá porque está unido a dos átomos de oxígeno, o acá implícito unido a dos átomos de oxígeno, o acá, que está en negro, unido a dos átomos de oxígeno. Aquí en este modelo de llenado de espacio es más difícil ver, pero el carbono anomérico anda por acá atrás, y estos son los dos átomos de oxígeno a los que está unido. ¿Eh? Como repaso de un tema anterior, les llamo la atención sobre un hecho interesante en la representación esta, que es la más realista, como yo les digo. Ven ustedes que tenemos los átomos de carbono en negro, los de oxígeno en rojo, los de hidrógeno en blanco. Y hay algo curioso acerca de los átomos de hidrógeno, que es que a unos aparecen grandes y otros aparecen pequeños. ¿Se dan cuenta por qué puede ser eso? Si piensan un poquito con detención o miran un poquito, se van a dar cuenta que los átomos de hidrógeno representados grandes son los que están unidos a átomos de carbono negros, y los que están representados pequeños están unidos a átomos de oxígeno rojos. Lo que está mostrando esta representación es la polarización de los átomos de hidrógeno. ¿Tá? Los átomos de hidrógeno unidos a átomos fuertemente electronegativos, dicho de otra manera, los átomos de hidrógeno con delta más, con posibilidad de actuar como dadores de enlace de hidrógeno, están representados pequeños.
¿Por qué? Porque sí, porque su